El segundo año en el que ponemos en marcha una iniciativa de colaboración como esta, y yo hago votos porque se siga realizando en los años sucesivos. Yo creo que es una experiencia positiva y una experiencia, además, de entidades que trabajan en el plano de la cultura, del pensamiento e intentan aportar reflexiones pertinentes para el día de hoy. Desde luego tiene mérito que en plena canícula de verano, 36 grados, 37 grados, nos reunamos los que estamos aquí para abordar una cuestión que sin duda es especialmente pertinente en los tiempos en los que estamos. Yo lo único que iba a hacer aquí es presentar a los intervinientes que van a intervenir sucesivamente en intervenciones aproximadamente de entre 10 y 15 minutos e intentar poner sobre el tapete algo que parece inicialmente incluso redundante. Hablar de socialismo y de socialismo democrático es una cierta insistencia en lo mismo. Es importante que en nuestro día economistas famosos, populares, como Piketty, intenten retomar este concepto. Es un concepto que está desde la propia historia, de los orígenes de la historia del socialismo. Son realidades indivisibles y lo que está demostrando en nuestra época es la necesidad de conjugar y potenciar dos conceptos que son fáciles probablemente para construir un futuro de humanidad y de civilización que cada vez se siente más en nuestras sociedades y al que hay que darle forma. Por lo tanto, muchas gracias y a continuación tiene la palabra el presidente de Economistas frente a la Crisis, Jorge Fabra. Vicepresidenta, ministra de Hacienda, a todos, vicepresidenta del Senado, miembro de Economistas frente a la Crisis. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Efectivamente, como ha dicho José Félix Tezanos, mal tiempo y seguramente malas fechas para convocar esta interesantísima reunión. Parece que en un momento donde la economía está impregnando el ambiente político, no hay que olvidar que la economía, como tantas veces decimos, es política concentrada, que hablemos de un tema que parece que no está de actualidad, como es democracia económica, y más siguiendo los conceptos o su interpretación por un académico de prestigio internacional como es Piketty. Pero yo creo que no, que está de actualidad. Y para poner de manifiesto que está de actualidad, me va a bastar leer algunas pequeñas líneas de algunos artículos que están en esta revista monográfica que hoy presentamos. Por ejemplo, Carles Manera, que ha coordinado este número, dice: el desarrollo de la democracia económica y participativa requiere, además, otros ingredientes, nuevas perspectivas. En este sentido, por ejemplo, urge adoptar nuevos indicadores para medir la igualdad en todas sus facetas. En este aspecto, el científico social debe abogar por indicadores ambientales y otros de carácter multidimensional que completen aquellos más vinculados a la renta, hasta el extremo de que, atendiendo a los grandes desafíos que tenemos, como el cambio climático, sea cada vez más necesaria la confección de un indicador sintético que eluda y supere el obsesionarse con el Producto Internacional Bruto. Producto Internacional Bruto que está de moda y que estamos todos siguiendo, seguramente olvidando otros indicadores sobre el bienestar social y el progreso de nuestra economía. En este número queremos hacer hincapié en que democracia e igualdad son dos conceptos que seguramente estamos bastante de acuerdo en que son casi sinónimos. No hay democracia sin igualdad y no hay ninguna democracia que lo que persiga es justamente la igualdad. De entrada, la igualdad, naturalmente, en el voto para que cada ciudadano pueda influir en el destino de su propio país, de la sociedad a la que pertenece, de sus propios conciudadanos, del mismo modo, de manera igualitaria. Y en este sentido, la democracia económica lo que pretende es justamente un avance en esa dirección. Conviene, por tanto, señalar que cuando aquí estamos convocando
una revista con un gran contenido económico y invitamos, además de los intervinientes que son miembros de Economistas frente a la crisis y son economistas como Cristina Narbona y como Carles Manera, estamos invitando también o convocando, pidiendo la intervención de dos ministras, una vicepresidenta, ministra de Trabajo y Economía Social y la ministra de Hacienda, que todos coincidimos en que dentro del Gobierno de coalición constituyen el núcleo capital de la política económica, junto con la ministra de Economía, que en la presentación de un número anterior de la revista Temas para el Debate invitamos también aquí, puesto que en esa ocasión íbamos a hablar de inversión y gasto público. En definitiva, gasto público y escudo social frente a las políticas desarrolladas por el anterior Gobierno en la anterior crisis de 2012-2014 fundamentalmente. Por tanto, el tema es absolutamente completa actualidad. La ministra de Hacienda tiene bajo su responsabilidad la Sociedad de Participaciones Públicas, la SEPI, y seguramente ahí tendrá que darse algún paso, como en otros momentos también se intentaron dar algunos pasos. Y, naturalmente, la ministra de Trabajo, que seguramente tendrá muchas cosas que decirnos sobre la utopía de que no solamente los accionistas, propietarios del capital, participen en decisiones que nos afectan a todos. ¿Por qué Economistas frente a la crisis en colaboración naturalmente y en perfecto acuerdo con la revista Debates, ha elegido este tema de democracia en la empresa? Bueno, pues porque Economistas frente a la crisis tiene una gran preocupación en la democracia económica. De hecho, uno de los fundadores de la Plataforma por la Democracia Económica, Ignacio Muro, es miembro de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis y nos representa en esa plataforma. De hecho, el artículo seguramente central de la revista gira en torno, escrito por Ignacio Muro, que estoy buscando aquí, las propuestas de socialismo participativo en Piketty. Menciona algo que a mí me gusta señalar y seguramente complementar. La lógica de la propiedad social podría reforzarse mediante el desarrollo de accionistas asalariados para facilitar mayorías con capacidad de influir en las decisiones. A mí me gustaría añadir a los accionistas asalariados, pues bueno, voy a inventar una palabra, a los accionistas concernidos. Las empresas influyen en un ámbito donde hay diferentes intereses. En los municipios naturalmente están los trabajadores, pero también están los ciudadanos, están los proveedores. Y seguramente el ejemplo alemán de los consejos de vigilancia es una vía de enorme interés para avanzar en la democracia económica. Bueno, esto es lo que tenemos aquí y yo creo que, a pesar del título de la revista, en mi opinión excesivamente académico, la democracia económica debe estar plenamente de actualidad si coincidimos, como escriben algunos de los autores de la revista, que igualdad, cambio climático, progreso de la democracia, búsqueda de nuevos indicadores que midan realmente la calidad de nuestra sociedad es un tema central que no podemos olvidar. Lo urgente no nos puede dejar de pensar en lo importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia, como decían mis compañeros, en un día con esta canícula. Bueno, lo primero de todo, yo quiero agradecer a Economistas frente a la crisis, a mis colegas de este colectivo y a la revista Temas la confianza que han depositado en mí para que haya trabajado como coordinador de este número. Un número en el que creo que se aportan informaciones relevantes en el momento que vivimos
y que pueden ser de gran interés para todos ustedes. Bueno, de entrada decirles una cosa que ustedes ya saben. Vivimos una situación de emergencia. En el terreno económico, la inflación está desballestando de forma muy notable muchas costuras del tejido social y del propio tejido económico. La guerra en Europa, con la tensión implementada en los precios de la energía, está contribuyendo de forma muy decisiva a que eso sea así, a que observemos muchas veces de forma impotente, de forma, sin capacidad de reacción en muchas ocasiones, un estado económico cuyas esquirlas sociales se están trasladando a los agentes económicos y sociales y al conjunto de la población. De todas formas, déjenme decirles que los datos económicos de España no son tan negativos, en términos generales. Fíjense, las cifras del mercado laboral, hoy se han dado a conocer algunas de ellas muy importantes, o las del crecimiento económico, con revisiones a la baja, pero que todavía manifiestan un robusto crecimiento al entorno del 4% del PIB. Estos son los datos del Banco de España, la última revisión que se ha realizado, o las de la recaudación fiscal, son indicativas de que no nos encontramos por el momento en una fase de estanflación, algo que ustedes habrán oído mucho. Estamos casi en estanflación. Bueno, todavía no, los economistas no podemos advertir eso de una forma tan taxativa como algunos colegas hacen. Ni estamos, por supuesto, en un estado de apocalipsis económica, como muchos medios y analistas están divulgando de forma muy irresponsable. Solo emerge, y eso no es poco, el alza de unos precios cuyo abordaje se está trabajando desde la Unión Europea y desde el propio Gobierno de España. Pero ese es un abordaje que sin duda va a necesitar de nuevos instrumentos para que no arrolle las positivas iniciativas que se han ido tomando. Este contexto, que yo solo les he telegrafiado, ha hecho que economistas de distinto signo, pero muy significativos, inquietos por la situación, traten de dar respuestas. Son conocidos los debates en blogs y artículos de prensa entre Larry Summers, Olivier Blanchard y Paul Krugman en relación al impacto de la inflación en la economía norteamericana y, por tanto, sobre el impacto que va a tener en la actitud de la Reserva Federal. Un debate que, por cierto, ya se extiende a toda Europa. Pero, igualmente, son conocidas aportaciones muy recientes, estas no en forma de debates en blogs o en artículos de prensa, sino en forma de libros, por parte de economistas de renombre, que van más allá del tema trascendental de los precios para exponer sus planteamientos con una óptica mucho más global, que es la evolución del capitalismo como sistema económico. Entre estos economistas destaca con fuerza la figura del historiador económico Thomas Piketty. Y en tal sentido adoptamos en este número de temas su concepto de socialismo participativo, intrínsecamente relacionado con otro crucial, el de democracia económica. Aquí Thomas Piketty advierte una vez más de un aspecto sobre el que otros economistas han incidido. La formación de ese necesario estado del bienestar desde 1945, lo que conocemos como los gloriosos 30 años, se truncó con la revolución conservadora de la década de los 80 de la mano de la Escuela de Chicago y de Milton Friedman. Se aplicó eso, ustedes lo conocen bien, en el ascenso al poder y la política implementada por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Pero fíjense, conocemos los desenlaces de todo eso, lo sabemos ya, tenemos mucha información, muchos datos, mucha investigación. Tenemos, por tanto, elementos para concluir que esas políticas económicas supusieron desregulaciones, reducción de impuestos a los más ricos, privatizaciones de sectores estratégicos de la economía, principalmente la sanidad, rigideces presupuestarias que han guiado la economía mundial y, fíjense, permítanme que saque aquí mi vertiente de profesor, y que han guiado las enseñanzas académicas en la economía. En las facultades seguimos enseñando estas cosas sin ponerlas en solfa, y esto me parece que debemos subrayarlo los profesores de economía, como si fuera esta única política económica una ley universal, una única ciencia posible.
Para armar esta democracia económica que se funde con la idea del socialismo participativo, la visión de Piketty se alinea con un federalismo europeo que defiende la mancomunidad de la deuda soberana de los países de la Unión, la urgencia para que paguen más los que más tienen y que suelen eludir las responsabilidades fiscales en paraísos fiscales. Esto lo ha demostrado muy bien los trabajos de Gabriel Zucman, y a la vez hace una seria advertencia. Solo con fórmulas de gobernanza, pero al mismo tiempo de contundencia política, los más ricos, ese 1% que se detallan las estadísticas oficiales, que detenta el grueso de la riqueza mundial, se avendrán a pagar lo que les corresponde por justicia social. De nuevo, democracia económica. Pero no solo es Piketty quien reflexiona sobre esta trayectoria del capitalismo. Déjenme recordarles que ya hace unos años el gran Paolo Silos Lavini, un economista extraordinario, en su ensayo sobre las clases sociales, hablaba, y cito con comillas, de reformismo honesto. Cuando hablaba de reformar el sistema, hablaba de reformismo honesto. En libros recientes, Joseph Stiglitz nos habla de un capitalismo progresista, y otro gran economista actual, Branko Milanovic, nos ilustra sobre un capitalismo popular. Todos ellos nos han obsequiado con visiones de gran interés, con una conclusión medular, clara, transversal a todos ellos. Si las desigualdades no están hoy a los niveles del siglo XIX, se debe a los impuestos y a los sistemas de reparto que todavía mantenemos, y permítanme acuñar esto, con el capitalismo socialdemócrata. El problema es que estas dos herramientas se han quedado cortas en un mundo globalizado. Entre la globalización, que se llevó a muchos puestos de trabajo fabriles por delante, y los cambios tecnológicos que descentralizaron los procesos, la unión de trabajadores sindicalizados bajo un mismo techo es hoy una rareza. Es hoy una rareza. Piketty, Stiglitz, Silos Lavini, Milanovic proporcionan vías comunes para encarar el grave problema de la desigualdad en este contexto, aunque reconocen las dificultades al respecto. Mejorar notablemente la calidad de la educación pública para reducir la brecha con la privada de élite y volver a gravar a las grandes herencias para fomentar la movilidad social de los menos afortunados. De nuevo, advirtamos, fiscalidad, educación, control de capitales. Trilogía esencial, democracia económica. Otra vez, una vez más. En este número de temas ustedes verán mejor explicadas y desgranadas estas y otras ideas en dirección similar, de la mano de personas que han investigado o que se encuentran hoy mismo pilotando partes representativas y medulares del sector público. En todos esos trabajos, Piketty actúa como hilo conductor, pero nuestros autores se han encargado de abrir el panorama hacia otros derroteros que confluyen en la tesis de ese socialismo participativo pikettiano, esa tesis esencial de democracia económica que presidió buena parte de la política económica de la posguerra y que debe seguir, tras la nueva posguerra que se avecine, siendo el núcleo conductor de los cambios económicos para el bienestar de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Cristina Narbona ahora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, querida vicepresidenta, querida ministra, querido José Félix. Muchas gracias, José Félix, por darnos de nuevo la oportunidad a quienes formamos parte del colectivo de economistas frente a la crisis, de trabajar conjuntamente con la revista Temas para difundir lo que es nuestro enfoque, un enfoque que cada vez parece menos heterodoxo. Cuando comenzamos hace 12 años, sin ninguna duda éramos un grupo de economistas que iba en la dirección contraria de la dirección que predominaba. Estamos hablando de que surgimos cuando se introdujo en la Constitución española la obligación del pago de la deuda.
Y no es casual que el primer trabajo colectivo que hicimos fuera un libro que se llamaba No es economía, es ideología, porque hemos estado siempre en contra de esa visión de una única política económica. No, no hay una única política económica. En economía hay ideología, claro que la hay. Y hoy podemos presentar este número en un contexto político muy distinto, con un gobierno de coalición que está llevando adelante medidas progresistas para mitigar las consecuencias primero de una pandemia y después de una guerra. Y es muy oportuno que hoy lo hagamos de la mano de un economista que, como muy bien ha explicado nuestro compañero Carles Manera, forma parte de ese grupo de economistas que se preocupan por la desigualdad. Sí, porque puede haber crecimiento, y lo hay, y lo ha habido, pero lo que no hay son la reducción de las desigualdades. Y a mí se me ha pedido que me ocupara en este número del enfoque sobre la agenda ambiental por parte de Piketty, porque en Economistas frente a la crisis cada uno tenemos nuestra misión, y la mía es demostrar una y otra vez que no hay economía sin ecología. Y mira por dónde Piketty me lo pone muy fácil, porque Piketty hace una descripción de la interacción entre lo social, lo económico y lo ambiental extraordinariamente atractiva que he intentado describir efectivamente en mi artículo. Piketty dice que ninguna política ambiental puede ser viable si no forma parte de un proyecto socialista global basado en la reducción de las desigualdades, en la circulación permanente del poder y de la propiedad y en la redefinición de los indicadores económicos. Y yo añado, esa propuesta de socialismo participativo, esa propuesta progresista que defiende Piketty, tampoco es viable si no tenemos en cuenta lo que los científicos llaman los límites planetarios, es decir, los necesarios equilibrios ecológicos para mantener la vida humana sobre el planeta. La vida humana, porque otros seres vivos seguramente pueden sobrevivirnos, pero la vida humana está muy condicionada por el deterioro de esos equilibrios ecológicos provocados por nuestro modelo de desarrollo. Y Piketty se fija, por ejemplo, en cómo, en cuanto al cambio climático, el 50% de las emisiones de CO2 están causadas por el 10% de los ciudadanos con mayores ingresos. Y que, por lo tanto, si hubiera una política fiscal más redistributiva, si esos ingresos netos de los más ricos se redujeran a favor de quienes tienen rentas más bajas, sería menor seguramente el despilfarro de recursos naturales, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, existe sin ninguna duda una relación entre concentración de riqueza, modos de vida despilfarradores y poco responsables y efectos que son masivos sobre la enorme mayoría de la población del planeta. De hecho, si hablamos de desigualdades, el cambio climático afecta de manera mucho más grave no a quienes lo causan, sino al resto de la humanidad. África apenas genera el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, sin embargo, las sequías cada vez más graves, las hambrunas cada vez más frecuentes, inundaciones, catástrofes en el litoral, están afectando gravemente a los ciudadanos más pobres del planeta, los países más desfavorecidos, que no han sido los causantes del cambio climático. Luego estamos hablando efectivamente de problemas que tienen que ver con la equidad a escala global. Por tanto, con un socialismo, con un proyecto socialista global que tenga en cuenta las consecuencias de un modelo de crecimiento donde se le ha dado todo el protagonismo al Producto Interior Bruto y ahora es necesario, en el contexto además de nuestro compromiso con la Agenda 2030, esa que la ultraderecha
proclama diciendo que es la enemiga del progreso, la agenda globalista guiada por oscuros poderes, en fin, cosas tremebundas, ¿no? Bueno, pues cumplir con la Agenda 2030 significa, en primer lugar, tener una visión mucho más holística, mucho más integral de esas relaciones que existen entre lo social, lo ambiental, lo económico y lo político, lo institucional, ¿no? Y por eso, efectivamente, es muy importante que hoy tengamos en nuestro Gobierno de coalición una vicepresidencia para la transición ecológica y el reto demográfico que comparte nivel dentro del Gobierno con una vicepresidencia económica y con una vicepresidencia social, con los temas de trabajo y de economía social de la ministra aquí presente. Y dejarme que haga un pequeño inciso. Para mí hoy es una satisfacción poder comentar algo que solo comento en privado. Como vicepresidenta del Senado, las dos personas que más me hacen disfrutar en las sesiones de control están hoy con nosotras. La ministra de Hacienda y la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque tienen una capacidad dialéctica que yo tengo que estar allí muy calladita, no puedo aplaudir, pero por dentro os aplaudo y mucho, ¿eh? Bien, pues para ir terminando, ¿qué tiene que ver esta propuesta de Piketty con el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro en ser en estos momentos la presidenta? Pues tiene que ver que en nuestros dos últimos congresos federales hemos incorporado como seña de identidad que complementa las tradicionales señas de identidad de la lucha por la igualdad, por la justicia social, por la libertad, por la solidaridad, nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, entendiendo que la sostenibilidad ambiental es un requisito indispensable para un progreso más justo, más seguro y más duradero. Y que eso tiene que ser perseguido a escala local, a escala nacional, a escala europea, a escala global, porque se trata de desafíos globales y porque en cada uno de los ámbitos de gobernanza tenemos que generar transformaciones. Transformaciones que tenemos que ser capaces de medir y por eso es fundamental que más allá del Producto Interior Bruto, nuestro Instituto Nacional de Estadística, en este nuevo periodo, consiga que tengamos esos indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030 que nos permitan efectivamente tener una visión mucho más exacta de cómo progresa nuestra sociedad frente a otras sociedades, frente a otros países, cómo avanzamos en igualdad, cómo avanzamos en sostenibilidad y cómo avanzamos en libertad. Muchas gracias por haber acudido esta tarde. Le paso la palabra a mi compañera ejecutiva federal y ministra de Hacienda y Función Pública, mi querida amiga María Jesús Montero. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, como todos los que me han precedido, en primer lugar quiero agradecerle a la Fundación Sistema Economista Frente a la Crisis los monográficos que acudimos y que leemos, yo diría que con tanto interés. Siempre es una oportunidad para aprender y aprender en estos tiempos algo que yo valoro muy positivamente y sin duda también tener la posibilidad de aproximarnos más a la figura de una persona que yo creo que está aportando al discurso global elementos para la reflexión, para el debate, imprescindibles para el avance y para el progreso. Sin duda, yo creo que Piketty se ha convertido en los últimos años probablemente en el especialista, en la persona que más está trasladando respecto a la desigualdad económica, social, de los pueblos, del conjunto de la historia, sobre todo en el ámbito que, bajo mi punto de vista, es el más interesante, cuáles son los vectores que propician ese incremento de las desigualdades o cuáles son los que lo minimizan y cómo se puede combatir a través de las políticas públicas los efectos que esto provoca, fundamentalmente en el momento pre y también en el momento post. Yo diría que algunas de sus propuestas son llamativas, algunos la tachan de revolucionaria, incluso de utópica, porque parten probablemente de concesiones teóricas que algunas veces pueden chocar con el pragmatismo de la realidad. Pero a mí la dialéctica me gusta, me parece que es necesaria, que es estimulante
y sin dialéctica el avance es mucho más lento, probablemente inexistente. En definitiva, aportaciones valiosas, por lo menos para mí, que permiten también sumar al debate intelectual algo que yo creo que todos los aquí presentes tenemos en nuestro ADN, que es cómo podemos cada uno y colectivamente contribuir a la generación de sociedades más justas. Algunas ideas, algunas se han expresado por las personas que me han precedido y efectivamente no hay democracia sin igualdad, no hay igualdad sin democracia. Probablemente es un binomio que va muy de la mano y que aquellos que piensan que es posible construirlo desde alguno de los elementos se choca con un abismo en donde realmente no se puede continuar. Y por eso el primer elemento que quería trasladarle es que, al igual que Piketty piensa, también soy de la opinión que la desigualdad no es un debate que solamente vaya o que pivote sobre diferencias de renta entre rico y pobre. Eso probablemente sería simplificar la complejidad de lo que subyace tras la desigualdad, porque esa falta de igualdad no solo afecta a la salud, a la calidad de vida de las personas, sino que es un determinante para las muertes prematuras y un lastre, como él mismo expresa, para el progreso económico y social del conjunto de países. Es, por supuesto, y eso es algo unánime, una de las principales causas de pobreza, con todo lo que ello implica, que es preocupante, de cronificar un círculo vicioso que condiciona el desarrollo futuro de las personas. Hay numerosas evidencias que abundan en que la falta de riqueza de los padres, la pobreza, se hereda y supone un freno a las oportunidades de niños y niñas. De ahí fácilmente se puede inferir que la lucha contra la pobreza infantil tiene que ser un elemento central en la agenda política de cualquier gobierno, yo diría no progresista, decente. Y eso implica poner recursos y reflexionar a partir de las causas que lo originan y de las consecuencias que de ahí se derivan. Un estado del bienestar robusto es probablemente la parte más importante de esas políticas públicas que tenemos que desarrollar. Entre ellos, fundamentalmente, creo que lo decía Carles, la escuela pública, la capacidad de ofrecer oportunidades a aquellos que no lo tienen de cuna y tener una independencia que le permita tener un nivel de renta para el desarrollo de su proyecto vital. Sin duda, desde mi punto de vista también, la inversión en educación es de las principales que una sociedad puede desarrollar para favorecer la igualdad, lo que venimos a denominar el ascensor social, imprescindible para aquellos que no tienen oportunidades de nacimiento. Por ello, también quiero decir desde esta tribuna que es un sinsentido el planteamiento que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, avalado por su dirección nacional, para favorecer lo que ellos llaman becas a la familia que superen los 100.000 euros para poder matricularse o poder estar en los centros privados. Yo diría que no es casualidad. Si también se pervierte el sentido de la beca, de la ayuda pública, estamos empezando a tocar hueso. En definitiva, empezamos a desmontar algunos de los elementos principales sobre los que se han constituido las sociedades modernas y sobre las que el debate público tiene que pivotar sin hacerse trampa. Una beca es una beca y significa una ayuda para aquellas personas que por razón de nacimiento no tienen posibilidad de poder pagarse los libros de texto o la residencia en un sitio alejado de su lugar de origen, porque se parte de que la educación pública, el estado del bienestar, tiene que ser para todo y, por tanto, con independencia de la situación de partida de cada uno de nosotros. Es también esa situación de desigualdad, como digo, un problema de entendimiento de lo que significa el estado del bienestar. Escucho con bastante frecuencia el que se confunden elementos del estado del bienestar con sistemas de provisión para aquellos que menos tienen. Los elementos del copago, los elementos de incorporar cuestiones relativas a la distribución en relación a los niveles de renta, no son exactamente el estado del bienestar. Y probablemente, por mi alto conocimiento del sistema sanitario, evidentemente, si construimos un sistema de salud para pobres, nos encontramos con un pobre sistema de salud.
si hacemos que los ciudadanos paguen, aunque sea una pequeña parte, para poder financiar el sistema sanitario, estamos dando paso al sistema de aseguramiento, a sistemas que no son exactamente lo mismo que los sistemas del bienestar, distintos a los sistemas de provisión pública respetable dirigidos a las personas vulnerables. Sería un elemento de interés el ver cómo, cuando se mezclan estos debates, son los primeros pasos para el desmantelamiento de los sistemas públicos universales que la socialdemocracia ha ido construyendo a lo largo de los últimos años y que muchos tienen alto interés en desmontar, por ejemplo, bajo el pretexto de que son sistemas ineficientes, cuando toda la evidencia pone de manifiesto justamente lo contrario. No hay ningún sistema de aseguramiento sanitario que por un volumen de 1.500 euros persona año sea capaz de dar la cartera de servicios, las prestaciones que tiene el sistema público de salud, como ustedes bien conocen. Y les hablaba de perpetuidad de esa pobreza y, por tanto, les hablo también de herencia. Y se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España. Un porcentaje, por cierto, bastante superior al de los países de nuestro entorno. Lo que me lleva a un segundo pensamiento y a la oportunidad de comentarle alguna reflexión sobre la necesidad imperiosa de contar con un sistema fiscal, también se ha dicho, robusto, eficaz y progresivo. Yo diría que asistimos en nuestro país, de forma preocupante, a una carrera de deslegitimación de los impuestos, de la propia función social que cumplen los mismos. Los partidos de la derecha, también, por supuesto, la ultraderecha, plantean de forma sistemática, ante cualquier problema, una bajada masiva de impuestos. Da igual el momento que estemos atravesando o el problema que intenta abordarse. Esta carrera induce, de forma quizás subliminal, un efecto negativo en la conciencia fiscal de la ciudadanía, que ve como algunos de sus representantes políticos afirman sin ningún tipo de pudor, cuestiones como el Estado se forra con los impuestos, algo que hemos asistido en los últimos días, o que el dinero no está en ningún sitio mejor que en el bolsillo de los ciudadanos. Se olvidan, de forma deliberada, de mencionar que cuando se bajan impuestos, de forma generalizada, se baja la recaudación y, por tanto, se debilita el estado del bienestar, los servicios públicos y la capacidad de intervención de los poderes públicos en la economía, necesitada en momentos puntuales, como ocurrió durante la pandemia, también ahora, con motivo de la inflación, del refuerzo de esas políticas públicas. Se debilitan las infraestructuras, que son imprescindibles para la competitividad o la seguridad de nuestro país, o la política científica que impulsa la innovación y también la traslación del conocimiento. Un Estado con pocos ingresos es un Estado mínimo y, por tanto, hay que decirlo a las claras y no confundir a la ciudadanía con otras cuestiones que nada tienen que ver. Yo creo que legítimo que algunas personas, alguna ideología lo puedan defender, pero estoy convencida de que para la mayoría social de este país esta cuestión supondría un retroceso inasumible. Difícilmente podríamos imaginar ese cuestionamiento que detrás tiene el estado del bienestar, cosa que habrá que repetir una y otra vez y hablar de que bajadas fiscales es igual a políticas de recorte, incremento de la desigualdad y, en definitiva, a un círculo vicioso que lo único que hace es profundizar en las situaciones de crisis. Organismos como el FMI, la OCDE o la propia Comisión Europea vienen advirtiendo, nada socialdemócratas estos organismos, pero vienen advirtiendo de que estas carreras fiscales alientan un dumping que solo favorece a quienes tienen más recursos. También ocurre a nivel nacional y a nivel internacional, y solo podemos dar algunos pasos en la esfera global, como por ejemplo está ocurriendo con el impuesto de sociedades. Requeriría, pues yo creo que un monográfico, el impuesto de sociedades de la propia revista, un impuesto de sociedades con un rendimiento bajísimo, inusualmente bajísimo, no tanto por los tipos que se aplican al impuesto, sino por la ingeniería fiscal que ello conlleva y, sobre todo, por los créditos fiscales que se han ido generando a lo largo de las últimas décadas, que se siguen imputando en función de las cuentas de resultados de cada una de las compañías.
No voy a aburrir con el detalle de cada una de las figuras fiscales, pero también hay algunas de otras que estamos trabajando justamente en este momento, como por ejemplo la tributación de autónomos, donde bajo ese paraguas se ponen realidades absolutamente distintas que nada tienen que ver unas con otras. Podríamos poner muchos ejemplos, pero en donde creo que los avances que podamos producir por unanimidad de los países de la Unión Europea, y lo comparto con Piketty, no son suficientes para poder seguir avanzando. Menos da una piedra, pero evidentemente tendremos también que seguir trabajando en esa dirección. Y él hablaba de socialismo participativo, centrándolo también en la capacidad de poder intervenir en las propias políticas corporativas que desarrollan las sociedades o que desarrollan las empresas. Me hacía una mención, creo que era Bruno, respecto a el papel de la SEPI, también en esta posición. Y quiero decir que, por ejemplo, el Fondo de Solvencia, de ayuda a las empresas en crisis, que pusimos en marcha con motivo de la COVID-19, incorporó dentro de los elementos de conocimiento de la solvencia técnica y financiera de las empresas para producir el préstamo, algunos otros elementos extraordinariamente importantes en esta cuestión, por ejemplo, la obligatoriedad de contar con planes de igualdad para que las empresas avanzaran en esta materia y la obligatoriedad de contar con planes de sostenibilidad medioambiental, elementos sin los cuales, al igual que la situación de su balance o de su cuenta de resultados, no se podía acudir para poder solicitar este tipo de fondos. Claro que hay recorrido que hacer en esta materia y que desde los poderes públicos tenemos que poder hacerlo de una forma muy decidida. Quizá el último en política fiscal que hemos anunciado es justamente el impuesto a las energéticas. Yo creo que en este foro no es necesario explicar por qué. ¿Dónde están las cuentas de resultados? ¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido? Y, sobre todo, la especulación que tenemos que vigilar para que estas materias no sean todavía más agravadas con motivo de que algunos, como siempre, intentan sacar tajadas y también beneficios injustificados de una situación realmente de sacrificio para todos los ciudadanos. La segunda gran idea que quería transmitirle es que el debate no puede ser la elección entre crecer o distribuir. Yo creo que esto también se expresa con mucha claridad dentro del propio monográfico, porque hemos visto que el dogma neoliberal de primero tenemos que crecer para después poder repartir, la teoría del llamado derrame, no se sostiene. Al contrario, solo las sociedades que son más justas, las que protegen a los más vulnerables, las que defienden la igualdad de oportunidades, crecen de forma sólida y estable. En definitiva, progresan más. Y creo que a lo largo de esta legislatura, sinceramente, hemos demostrado que había otra manera de afrontar esta crisis. Hemos desplegado toda la potencia del Estado, hemos puesto a disposición del país, de la ciudadanía, del tejido productivo recursos que pudieran satisfacer algunas de las necesidades, y creo que también hemos podido ver que la salida, el otro día lo discutíamos, ¿verdad, Carles?, de la crisis ha sido más rápida. Y, por tanto, no se ha hecho ese efecto que se había producido berbiquí en crisis anteriores, donde cuanto más recorte, más se estaba provocando una profundización en la situación no solo de desigualdad, sino también de lastre económico. Hace unos días, por ejemplo, conocimos los últimos datos de encuesta de condiciones de vida y quería compartir este dato con vosotros. Se apunta en ella que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el año 21 se situó en el 27,8%. Y cuando bajamos al nivel de detalle y acudimos a la serie histórica, vemos, por ejemplo, que en ese año sube ligeramente el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo y también el porcentaje de población en riesgo de pobreza. Pero no lo hace el tercer componente de esa tasa, como es el porcentaje de residentes en hogares con carencia material severa, que de hecho se redujo en 2 décimas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues no solamente que hemos practicado políticas de protección de renta, un elemento muy importante, sino que también y sobre todo hemos aplicado políticas predistributivas, no solo las redistributivas, que tienen que ver
con la fiscal y, por supuesto, la aparición del ingreso mínimo vital, sino también la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral que ha permitido eliminar parte de la precariedad que estaba inherente a nuestro mercado laboral y agudizada en la última década. Este dato nos tiene que permitir alumbrar cuál tiene que ser ese futuro y, por tanto, seguir insistiendo en que se trata de que los ciudadanos puedan participar en condiciones dignas de la vida económica y social del país. En eso se trata cuando hablamos de política predistributiva. El elemento que probablemente amenaza con mayor intensidad es el que se ha comentado también de la inflación, algo que preocupa y mucho a este Gobierno y también, por supuesto, a la situación internacional y, por tanto, tendremos que seguir revisando el paquete de iniciativa política, de medidas públicas, 15.000 millones que llevamos ya de medidas adoptadas, que nos permitan un triple objetivo: proteger a los más vulnerables, no voy a desplegar porque lo conocen, el paquete de medidas, apoyar al tejido productivo, pero una tercera que también me parece fundamental, que es el apoyo y también la protección de la clase media de nuestro país. Un concepto que también daría mucho que hablar, a qué nos referimos cuando hablamos de clase media, pero soy de las que comparten que tenemos que incorporar elementos de protección para aquella parte de la mayoría social de nuestro país, que es la que contribuye en mayor intensidad con sus impuestos a ser capaz de sostener el estado del bienestar y, en definitiva, las políticas públicas. Termino diciendo que creo que es imprescindible que sigamos abordando este tipo de debate con absoluta honestidad, que un Gobierno progresista, como el Gobierno en el que participamos, la vicepresidenta y yo misma, tiene la obligación permanentemente de hacerse las preguntas respecto a quiénes somos, quiénes son las personas a las que tenemos que proteger, a partir de qué instrumentos tenemos que hacerlo, sin olvidar que las respuestas emergentes y urgentes, hemos tenido la mala suerte de vivir dos crisis tan cercanas en el tiempo y en el momento, la pandemia y posteriormente la invasión de Ucrania, pero nos tienen que permitir también alumbrar las políticas del medio plazo. Muchas de ellas se han expresado aquí, por tanto, me apunto a las dos velocidades en las que tengamos capacidad de atender aquello que es urgente, pero sin olvidar lo que es realmente importante. Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando en hacer compatibles los mecanismos redistributivos con los predistributivos. Vamos a intentar que durante el final de esta legislatura podamos superar, como hicimos con la pandemia, la situación que ahora estamos viviendo en primera persona y, por supuesto, desde un Gobierno progresista no puedo terminar esta intervención sin hablar del optimismo, de la ilusión, de la esperanza, tan importantes para el dinamismo económico, porque a pesar de lo mal que lo estamos pasando y, sobre todo, las familias más vulnerables, menos mal que estamos y, por tanto, seguiremos trabajando en pos de la mayoría social de nuestro país, que es la única que nos conduce, como dice el presidente, a pesar de los ataques o de los intereses particulares que algunos permanentemente ponen encima de la mesa para intentar derribar a este Gobierno. En esa tarea nos seguiremos encontrando y en esa tarea nos encontrarán, como siempre, trabajando. Muchas gracias. Yo dejo con mi compañera, amiga, la vicepresidenta segunda del Gobierno. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, gracias, María Jesús. Somos compañeras de Gobierno de coalición y nos tenemos afecto, como he dicho, en Sevilla. Si me permiten, quiero darle las gracias muy sinceramente a José Félix por la oportunidad que nos ha brindado y poder escribir sobre una de las materias que más me apasionan, que tiene que ver, pues nada más y nada menos que con la democracia en sentido extenso y, por tanto, la democracia económica. Y muchas gracias a mi querido Jorge Fabra y Carles por los trabajos, por supuesto a la vicepresidenta del Senado, pero por los trabajos que estáis haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, brevemente decirles que he tenido la suerte en este mismo lugar de debatir acerca de democracia económica con Tomás Piketty.
Voy a hablar de algunas cosas que me interesan de su último texto, que señalan alguna cuestión que me hizo preguntarme desde que fui una joven estudiante de Derecho, por qué razón el artículo 129, apartado 2 del texto constitucional, por qué razón nunca en nuestro país se había desarrollado, por qué razón es en este momento, ¿no? Es tan, digamos, cercano al entrado siglo XXI que hablemos nada más y nada menos que de democracia económica y, voy a hablar de ello, de democracia en el mundo de las empresas y, por tanto, en el mundo del trabajo. ¿Por qué razón han tenido que pasar tantos años, ¿no? Seguramente no hay razones que sean sencillas, es verdad, pero sí que indica, ¿no?, que tenemos un pasado que es mejorable. Y quiero también, antes de empezar con esta pequeña reflexión y con Tomás Piketty, decirles que tengo una disputa con mi señor padre. Vengo acompañada de mi director económico, con Manuel Lago. Estoy rodeada desde niña de una saga de economistas magníficos, los hermanos Lago, pero él conoce bien la disputa que tengo con mi señor padre acerca, dice Suso siempre, de esto tenéis que hablar de, bueno, el socialismo democrático. Esto viene desde Elías Díaz, en fin, ¿qué les voy a contar yo sobre este largo debate? Y el texto, la nominación que Tomás Piketty aborda respecto del socialismo participativo. En esta reflexión que he tenido en esta misma casa, yo le decía a Tomás que no me inclino por esa denominación. Por razones más que evidentes también, probablemente que de cercanía, de comprensión, de acercamiento a las mayorías sociales y muchos elementos más. Y porque además, bueno, tengo ciertas discrepancias también acerca de si el modelo de cogestión que se instauró en el año 76 en Alemania tiene que ver con esto exactamente. Pero es un debate que nominalmente, además de Elías Díaz, mi señor padre y la reflexión de Tomás Piketty, en términos nominales, creo que da para otra oportunidad de discutir teóricamente cómo debemos denominar todo esto. Pero les decía que el último texto de Piketty creo que hace algo interesante y es que nos señala que hay bueno, distintas alternativas económicas. Lo maravilloso de Tomás Piketty es que nos hace pensar, sale de la puerta de la defensa, de estar defensivos, y abre horizontes de pensamiento y caminos diferentes. Y creo que esto es lo que suscita mayor interés. Yo con este planteamiento que hace Tomás, quizás lo que me permitiría sería la necesidad, ¿no?, de que refundemos nuestras inquietudes. Yo las tengo, fíjense si las tengo, que el viernes voy a formar parte de un proceso ciudadano que se llama Sumar y, por tanto, claro que tengo inquietudes, ¿no?, pero inquietudes que tienen que ser refundadas. Con permiso de Tomás Piketty, creo que lo bueno sería que hablemos sobre una nueva democracia económica. Y aquí es donde yo quiero detenerme y hablar un poco, conversar un poco con ustedes. Desde esa perspectiva de mirar de frente y mirar al futuro. La nueva democracia económica, sabiendo que en el debate constituyente la democracia económica ha quedado a las puertas de, efectivamente, de las empresas y del mundo del trabajo. No hace falta que les diga yo que la profesora Casas Balmonde, galega de Pro, ha dicho en reiteradas ocasiones que, bueno, hablar del modelo de relaciones laborales y del modelo de empresa español a lo largo del no cumplimiento del mandato constitucional de ese artículo 129, apartado 2, habla de un modelo fundante de relaciones laborales y empresariales, bueno, que dice ella que es como tratar la empresa como el señor de su casa, y con tintes, dice ella, que no yo, para no dar titulares, con tintes profundamente autoritarios. Esto que la profesora y expresidenta del Constitucional describe, creo que magníficamente, es lo que mi querido Marcelino Camacho ha dicho cuando se debatió en el debate constituyente y alertado sobre esto, acerca de aquello de la democracia queda a las puertas de las empresas, o decía Simone Weil, ¿no?, el
el alma la dejamos fuera de las empresas. Yo digo ahora el alma la dejamos al lado de los teclados, de nuestros portátiles y de todos nuestros dispositivos móviles. Bien, es un tema de máximo interés, creo, porque es la asignatura pendiente de nuestro país. ¿Por qué la democracia no ha llegado a la economía? Y ahora voy a ello. Como saben, Jorge Fabra siempre me escucha citar por estudio y convicción a Mazzucato. Decía el pasado día en Sevilla que no nos detuviéramos tanto en el reparar, que es la mirada coyuntural que hacemos muy bien en el Gobierno de España en este momento en la gestión de las crisis, sino que nos detengamos en el preparar, ¿no?, que es de lo que nos habla Mariana. Yo hoy, para hablar de democracia económica, me voy a detener, voy a hacer a la inversa y me voy a detener en el reparar. Y la pregunta que me puedo formular es que, ¿qué hemos de reparar antes de hablar en nuestro país de democracia económica? Y van a entender por qué me hago esta pregunta a la gallega y por qué coloco el elefante que está siempre dentro de la habitación y del que nunca queremos hablar. El elefante se llaman poderes oligárquicos y enorme concentración bancaria y energética en nuestro país. Estos enormes problemas, que tienen nombres y apellidos, sí, son oligopolios brutales en términos financieros y energéticos, creo, sinceramente, que socavan la democracia. Y me parece que ha llegado un tiempo ya, en un país que es democrático, que es solvente, que es maduro, que tiene inteligencia, la vemos aquí con todos ustedes, pues tenemos que hablar de estas cuestiones, porque mientras no hablemos del elefante, no vamos a ser capaces de ensanchar la democracia, de mirar de frente a los poderes económicos y de hacer algo en lo que Piketty y Carles señalaban muy bien, y es que democracia, igualdad y tributos, ingresos públicos van de la mano. Y esto es algo que voy a intentar con ejemplos sostener ahora mismo de que, bueno, en nuestro país parece que no sucede. Yo les quiero hacer algunas preguntas acerca de si es democrático o no lo que estamos viviendo en nuestro país. Como saben, no les voy a aburrir con datos, pero como saben, es muy difícil en un porcentaje muy elevado de familias españolas poder hacer la cesta de la compra hoy. Es muy difícil llegar a final de mes. Sin embargo, hemos conocido, lo vuelvo a dar, el dato de que las empresas cotizadas en bolsa en nuestro país han tenido este ejercicio pues beneficios históricos, 64.021 millones de euros. El ejercicio anterior tuvieron pérdidas por encima de 9.000 millones. Si hay familias y rentas salariales elevadísimas que no son capaces de llegar a final de mes, yo me pregunto, ¿es esto democrático? 64.021 millones de euros con familias, centenares de miles de familias cuyas rentas salariales o bien pensiones, que es lo que tenemos en nuestro país, no llegan a final de mes. Yo me sigo haciendo preguntas. ¿Cómo es posible que mientras que en nuestro país, lo decía la vicepresidenta del Senado y experta en esta materia, tenemos mucho más de 5 millones de personas pobres en energéticos, acabamos de conocer el reparto goloso de dividendos en las grandes energéticas de nuestro país? Y me vuelvo a preguntar, ¿es esto democrático? Más de 5 millones de personas pobres energéticamente en nuestro país y, dividendos y repartos, ¿no?, excesivos en un país, por cierto, en el que miren ustedes la comparativa de los beneficios en el conjunto de la Unión Europea, porque es singular. Aquí expertos economistas no me van a dejar mentir. Pero voy a seguir poniendo ejemplos acerca de cómo, cuánto de democracia económica tenemos en nuestro país. Como saben ustedes, las mayorías sociales, esto es, Juan Pueblo, los trabajadores y las trabajadoras, cumplen exhaustivamente con sus obligaciones tributarias. Digo más, sostienen los servicios públicos en nuestro país. Digo muchísimo más. No les voy a hablar de los tipos del impuesto de la renta de personas físicas desde los tiempos de Felipe González ahora,
porque sería para avergonzarnos. Pero sí les digo que el 80% del impuesto de la renta de las personas físicas lo sostienen las rentas salariales. A todas luces parece que esto muy justo y equitativo parece que no es. Cuando se pregunta en muchos institutos demoscópicos acerca de si en nuestro país hay o no justicia fiscal, uno de los elementos perceptibles es que hay una sensación real que no hay justicia fiscal en España. Insisto, el impuesto de la renta, el 80% del soporte es de la renta de los trabajadores y las trabajadoras y no de ninguna otra. Y yo me pregunto, cuando son los trabajadores y las trabajadoras, las familias, las que hacen este soporte de los servicios públicos en nuestro país, hablar de ingresos públicos y de tributos es hablar de servicios públicos, es así, me pregunto yo, ¿es democrático cuando ya conocemos a día de hoy que las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros tributan no al 5%, como es la media, sino al 3,8%. ¿Es esto democrático? Pregunto yo. Digo porque estamos hablando de democracia económica. Insisto, los grupos empresariales que facturan por encima de los 1.000 millones de euros están tributando al 3,8%. Yo creo que no es muy democrático, pero voy a hacer una última formulación a la galega. Cuando una gran eléctrica española, no pongo nombre porque ustedes la conocen, son los más listos de la clase, se niega a darle datos acerca de su facturación al INE para que pueda modular con corrección alguno de los indicadores de nuestro país, ¿se niega a hacerlo? ¿Es esto democrático? Yo, sinceramente, creo que hay márgenes de mejora en los que trabajar acerca de el debate grueso que es la democracia económica. En definitiva, creo que antes de hablarles de los asuntos que nos traen aquí y de lo que he escrito en la revista Temas, creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y es esto que el otro día en Sevilla alertaba como los dos grandes riesgos que tenemos. Hoy se ha citado el ascensor social Ulrich Beck, ya tan lejano en el tiempo y tan presente entre nosotros y nosotras mismas, pero es verdad, ¿no?, que lo que dice el profesor Juan Romero y también Airiño, ¿no?, respecto de la secesión de los hiper ricos no es un sueño. No es una distopía, está pasando en nuestro país. Yo el otro día le ponía nombre, querido Jorge y Carles, diciendo que hay dos riesgos muy profundos en las democracias, en la democracia española, que es efectivamente la exclusión por arriba de los hiperricos que se extraen, ¿no?, lo que denominamos nosotros la deserción fiscal de los hiperricos, que se alejan y no son corresponsables de las sociedades democráticas ni de los servicios públicos, y como vemos, grupos empresariales que facturan más de 1.000 millones tributan no al 5%, que es la media, sino al 3,8%, bueno, y el otro factor de exclusión que tiene mucho que ver con la democracia, que son pues las exclusiones sociales, que tampoco es una distopía, son reales en nuestro país. La ministra de Hacienda ha hablado de uno de estos factores en nuestro país. Bueno, yo creo que este sesgo, esta ruptura, es como un buen marco para hablar de democracia económica, y luego, por supuesto, lo voy a hacer respecto de lo que tiene que ver con lo que yo denomino la nueva democracia económica. Yo creo que hay como 5 ejes en la nueva democracia económica. El primero, el papel del Estado. El segundo, la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. El tercero, el tiempo en nuestras vidas. El cuarto, la crisis ecológica. Y, por supuesto, el quinto tiene que ver con Europa, que dejo para el final, pero que creo que podría ser el frontispicio sobre el que deberíamos de actuar, sobre todo en temas de tanta importancia como los que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y digo temas de tanta importancia, el profesor Manera lo ha dicho de manera velada, pero tiene que ver con el debate que estamos ahora mismo viviendo respecto de la subida o no de los tipos de interés. Y digo esto porque me van a permitir que haga una afirmación ya. Cuidado con lo que vamos a hacer, porque creo que estamos
ante el modelo, el momento Draghi y no el momento Trichet. Y digo esto por las reflexiones académicas y políticas que está habiendo en el seno de la Unión Europea y también que está habiendo en Estados Unidos acerca de los planteamientos de la Reserva Federal. Ayer veíamos cómo Elizabeth Warren estaba señalando cuidado con lo que vamos a hacer con la subida de tipos, porque no vaya a ser que azucemos y agilicemos nosotros la recesión. Estas recetas ya las hemos vivido y en un país como el nuestro pues pudiera ser que corramos riesgos que son excesivos y pudiera ser que los grandes esfuerzos en los que hoy no me voy a detener, que ha señalado muy bien María Jesús Montero, sirvan para poco, a pesar, insisto, de los esfuerzos que hemos señalado. En relación al papel del Estado, una vez más, necesitamos repensar el Estado. Y cuando digo repensar el Estado, vuelvo a la tesis Mazzucato y, por tanto, a inversiones públicas que tengan una mirada diferente. Es decir, necesitamos, sí, un Estado emprendedor, un Estado que dedique recursos importantes junto con los ámbitos privados a la innovación, que camine hacia una gobernanza de la tecnología y que lo haga de manera con una mirada social, pero además un Estado emprendedor que lo tiene que ser en materia industrial y que además tiene que serlo con carácter sostenible, pero de esto tenemos que hablar en este país de una vez por todas, de la industria, ¿no? A riesgo también de quedarnos rezagados con los esfuerzos que se están haciendo ahora en el conjunto de la Unión Europea. Pero digo también, realmente con un Estado que esté, digamos, a la vanguardia y que esté abriendo las puertas de cuántas posibilidades en materia económica y de inversión pública sean necesarias. Probablemente, como se ha citado, es un Estado que es adverso a lo que algún dirigente o alguna dirigente del Partido Popular está haciendo. Se ha hablado, y mucho, y no me extraña, soy hija de trabajadores y trabajadoras, fíjense ustedes lo que puedo pensar yo, ¿no?, acerca de las becas dirigidas a rentas de más de 100.000 euros al año y además que puedan estar destinadas a enseñanzas privadas. ¿Qué les voy a decir yo? Pues justamente este es el modelo de planteamiento adverso al Estado emprendedor, es un modelo que fija la mirada hacia unos pocos que van a tener muchos derechos y, desde luego, unos pocos con muchos derechos a los que ya queda claro que no van a tener ningún deber. Por tanto, el reto, y esto es tomárselo muy en serio, es caminar, y por eso creo que estos debates son maravillosos, caminar hacia un Estado verdaderamente ambicioso en términos de emprender desde la propia convicción que tenemos como país. En segundo lugar, la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Está Manuel Lago conmigo, está hoy muy de moda esto del presupuesto de defensa, y si el presupuesto va a Navantia Feneferrol más Navantia Cádiz Cartagena, San Fernando, en fin, un debate de máximo interés. Está Manolo, que conoce bien que es una de las empresas públicas de las 15 que tenemos en la SEPI, pues que sí, que tiene la representación de los trabajadores y trabajadoras en su consejo de administración. Y es verdad también que tenemos alguna empresa en el País Vasco y en algunos otros contados lugares en los que hay ejemplos, ¿no?, de participación de la parte social en las empresas. Bueno, yo creo que este debate hay que abrirlo ya. De hecho, acabo de firmar, como saben, un memorándum, hace un mes creo que lo firmé, con el vicecanciller alemán y también con el ministro de Trabajo alemán, acerca de las prácticas y las colaboraciones en lo que ellos denominan cogestión. Yo creo que aquí hay que llamarle de otra manera, pero sí que ya les anuncio que en nuestro país vamos a iniciar. Sí, vamos a desarrollar el 129 apartado 2 de la Constitución española, porque es un mandato constitucional y porque es imprescindible que la parte social forme parte del núcleo duro en el que se toman las decisiones. Yo no sería partidaria de copiar el modelo alemán, sobre todo porque es del año 76. Es verdad que ya hay 18 países que se han sumado a distintas fórmulas de democracia participativa en las empresas. Pero sí que tengo muy claro algún aspecto y tengo clarísimo que, por ejemplo, si con las fórmulas que
que nos abre a modo de debate Tomás Piketty, bien a través, ¿no?, de derechos de votos, acciones y demás en las empresas, o no, otras fórmulas que se puedan seguir. Tengo clarísimo que la toma de decisiones, cuando está regida por una de las partes fundamentales que cuida más que nadie su trabajo y las empresas, desde luego cuando las deciden los trabajadores y las trabajadoras, estoy pensando ante fenómenos de deslocalización que hemos vivido hasta recientes días, ¿no?, por desgracia, estoy segurísima que las decisiones de la parte social de las empresas serían absolutamente diferentes. Nada que ver con, bueno, lo que siempre decimos y que habla de lo que habla Piketty y muchos economistas, que es cuando la decisión de tomar parte, ¿no?, o alguna actuación en una empresa se debe más al reparto de dividendos que, bueno, al núcleo estructural de la empresa, de la comarca, del lugar en el que se ubique. Por tanto, creo que esto es la clave de lo que debemos de hacer. Es decir, tenemos que ensanchar la democracia y la democracia tiene que llegar a la empresa. Y tiene que llegar en el sentido que nos dicen también Elizabeth Anderson, ¿no? Nos habla realmente de estar planteando, se está planteando el mundo de la empresa, esto que está sin hacer, ¿no?, desde el año 78 hasta ahora en nuestro país, se está planteando como un auténtico gobierno privado en el que el entendimiento que hay de los trabajadores y las trabajadoras es limitarse a ser pequeños engranajes, ¿no?, de una pieza. Y los trabajadores y las trabajadoras, créanme, no son engranajes de una pieza. Ella dice son carentes de los derechos de ciudadanía. Y es verdad, hay muchos teóricos y muchas teóricas que vienen hablando sobre esto. Lo que tenemos es que modernizar la empresa española, como lo están haciendo 18 Estados miembros en el conjunto de la Unión Europea, ser, digamos que, valientes y empezar en nuestro país a trabajar estas medidas. Ya les digo que en cuanto pase el verano, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social vamos a trabajar sobre todo esto, pero por una razón fundamental, porque es un mandato constitucional y porque va a mejorar la calidad democrática en términos económicos del país y porque va a hacer, esto van a ser debates como los que tenemos a veces con la patronal española, que van a hacer que aumente la productividad de las empresas. Yo vuelvo a decir, querido Jorge, que algún día nos tienes que traer para hablar de productividad en nuestro país. Digo porque el diferencial es negativo, siempre se pone el foco en una de las partes. A mí me gustaría que alguna vez hablemos de productividad. Y hablando de productividad, como está muy estudiado, las fórmulas de democracia participativa en las empresas también son de máximo interés. Por tanto, yo hago aquí un convite para que podamos trabajar en ello. En este sentido, yo no sería tan partidaria de copiar las propuestas, ni la alemana ni la de Tomás Piketty, quizás por un exceso de complejidad, pero sí abrir un debate social profundo con todos los economistas y todas las economistas de nuestro país, juristas, sociólogos y sociólogas y demás, porque es un tema apasionante y creo que la ciudadanía y la democracia tiene que llegar ahora más que nunca a las empresas. Ahora, sobre todo, más que nunca, cuando las órdenes ya no las da un jefe físico, sino que las da un algoritmo. Y esto hay que tomárselo muy en serio. Digo muy en serio porque estamos hablando bueno, de un cuestionamiento también de la democracia. Lo dice alguien que es muy a favor de los algoritmos, que los usa en su ministerio, muy a favor del uso de la tecnología, pero los riesgos existen y, como saben, no es casual que el algoritmo Frank, este que dictó la resolución del Tribunal de Bolonia, pues no era casual que no fuera neutro, es decir, que realmente penalizaba, casualmente, esto es ironía, penalizaba a los trabajadores que eran más reivindicativos o penalizaba a los trabajadores que cogían algunas bajas médicas. Por tanto, esto está pasando y tenemos, como he dicho al principio, que gobernar la transición tecnológica en nuestro país y hacerlo desde una dirigencia social. Sí,
igual que en su momento hablamos de la propiedad social y lo que supuso de avance en la revolución industrial, creo que en nuestro país también toca hablar ahora del uso de algoritmos, fórmulas matemáticas y de la tecnología, de una nueva gobernanza, pero que sea social, a favor, por tanto, de las mayorías sociales y siempre a favor de la misma. Tiempo libre. El tiempo es la revolución pendiente. No hay democracia sin tiempo. Ya está. Iba a citar a Strick con su última obra, No tengo tiempo, comprar tiempo, o a Norberto Bobbio o quien quieran ustedes. Tenemos que hablar en serio del tiempo y del tiempo de descanso, de lecer en galego. Necesitamos tener vidas dignas, necesitamos un debate a fondo, profundo. ¿Cuánto tenemos que trabajar? ¿Cuánto? ¿De qué manera? ¿Cuánto tenemos que descansar? ¿Qué sectores? ¿Quién? ¿Cuánto y cómo cuidamos? Cuando cuidamos, el modelo tiene que ser el del artículo 37, y sé que no da para este tema, a lo largo del viejo siglo XX, el corto siglo XX de Hobsbawm y el XXI, que era que el planteamiento que hacemos en la conciliación en el trabajo es que ausentamos a las mujeres de sus profesiones? Yo creo que no. Por tanto, hablemos con calma de la ley de usos del tiempo y tengamos un debate en profundidad, porque no hay democracia sin tiempo. Sin tiempo en el trabajo, sin tiempo en las vidas, sin tiempo para ser felices, sin tiempo para estudiar, para pensar, para pasear, para escuchar música, sin tiempo. Y además, cuando tenemos tiempo, trabajamos mejor. Esto también está muy estudiado, no me da tiempo, acerca, Jorge, de la productividad, porque está estudiado. Crisis climática, lo he dicho el otro día, la gran apuesta es el Green New Deal, no cabe otra alternativa. Es evidente que toda política climática desde ya mismo, toda política es climática desde ya mismo. Esto supone dar un salto de gigante y, como siempre le digo a mi querida vicepresidenta tercera, no hay, y aquí sí que es muy importante hablar de democracia económica, no podemos dar ese salto de gigante sin los trabajadores y las trabajadoras dentro. Es imposible. Miro para mi querida Luisa, que viene de una zona como la mía, en la que podemos, vengo de una zona de la mal llamada reconversión industrial, digo mal llamada porque nunca existió, y lo que ha quedado es un lugar sin futuro, con zonas que ella conoce muy bien. La alternativa no puede ser construida desde arriba y sin las gentes dentro. Si hacemos esto, corremos un enorme riesgo de equivocarnos como país, riesgo de desafección, y no les digo que miren a nuestro país, miren lo que está pasando con la extrema derecha en el conjunto de Europa. Por tanto, cuidado con las cosas que hacemos. Pero insisto, para ensanchar la democracia tiene que ser desde la emergencia climática, no es discutible. Las empresas o los sindicatos, lo digo siempre, que tienen reservas, que se resisten, hacen mal, tienen que estar delante, pero tiene que ser con los trabajadores y las trabajadoras dentro. Y voy terminando. La transformación digital. Creo que les he dado claves ya de lo que debemos de hacer. Hay que gobernar la transición digital. Como Francesca Bria nos dice, con derechos, con un nuevo contrato social, siempre mirando hacia adelante, pero con derechos en sentido de privacidades y demás, y con derechos laborales. Es magnífico. La matemática, bienvenida sea a todos los usos posibles en el mundo del trabajo. Eso sí, la matemática exactamente igual, querida Magdalena Valerio, con los mismos derechos que tiene el Estatuto de los Trabajadores. Y este es el debate que también tenemos que hacer y dirigirla. Y termino. Europa. Creo que los temas que tenemos son apasionantes. Ya lo dije el otro día en Sevilla. Dice Tomás Piketty que la mejor manera de amar a Europa es cambiarla. Y yo creo que las mujeres y hombres progresistas tenemos que pensar Europa, sobre todo para hacer lo que hemos vivido en esta crisis, para no cometer errores, para que nunca volvamos a hablar de austeridad, para que nunca volvamos a hablar de austeridad, para que podamos debatir sobre cuáles son las misiones del Banco Central Europeo. Les vuelvo a poner el ejemplo. ¿Por qué la Reserva Federal dice que su principal misión es el pleno empleo y por qué el Banco Central Europeo dice que su principal misión es la inflación?
ustedes, ¿qué les voy a contar? Si la principal misión es la inflación, convendrán conmigo que las recetas ya saben cuáles van a ser. Desde luego, yo digo que este país, en esa nueva democracia económica, estoy segura que no quiere que la primera misión, ni la ciudadanía europea, ni los sindicatos europeos, ni las gentes progresistas europeas, ni los trabajadores y las trabajadoras y las mujeres europeas, no quieren que la principal misión sea la inflación. Quieren seguramente que sean el trabajo, que sea el empleo, que sean, en definitiva, los derechos. También creo que hay que hablar de una Europa, como vengo diciendo ahora, que se tiene que tomar muy en serio hablar de tributos y de un sistema fiscal. Una Europa que tiene que hablar, como estamos haciendo estos días, viajo a Roma con el comisario Schmidt y con Andrea, con mi colega italiano. Estamos trabajando para que el mecanismo SURE se transforme en un fondo de transformación para, sobre todo, los países del sur, para abordar la transición ecológica en nuestros países y que sea, desde luego, destinado, es decir, que le dotemos de sentido a la Unión Europea. Que lo hagamos, además, en un sentido, que lo vuelvo a decir, en el que, y ahí sí que desde luego miro al frente, miro al futuro y con mucho entusiasmo, la opción no puede ser en unas elecciones votar, elegir entre Macron o Le Pen, porque el resultado ya lo hemos visto. La opción es mirar al futuro. La opción, creo que con Tomás Piketty, es, si queremos Europa, yo la quiero una Europa más social, que ha abierto ya un camino diferente ahora, que afecta a la ciudadanía europea, que no la aleja, la afecta, la acerca, y desde luego una Europa que tiene futuro. En definitiva, como escuchábamos hoy por la mañana con Escrivá y con el presidente del Gobierno, con Banerjee, seguramente el premio Nobel, lo peor que le puede pasar o el mayor riesgo que tienen las sociedades es estar acusadas por la inercia. Yo creo que no cabe la inercia. Me entristece un poco que se hable de democracia económica, de participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, tantos años después, desde el año 78, con muy pequeñas fórmulas, y desde luego lo que sí que asumo ese grande y hermoso reto, que es abrir un debate social. Créanme, en Sumar vamos a hablar mucho de economía, me apasiona, mucho de democracia, porque la cosa va de esto, de ensanchar la democracia, no restringirla, y en definitiva de acabar con alguna de las fisuras por las que comencé, y es que hay que hablar del elefante que está en la habitación y hay que decir que si la media de tributación en los impuestos para los grandes grupos empresariales que facturan más de 1.000 millones de euros es del 3,8%, algo no estamos haciendo bien en nuestro país. Así que muchas gracias y apasionante el debate.